Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Lili Pérez, psicóloga y nutrióloga. El día de hoy te voy a hablar de un tema bien interesante que es la inteligencia emocional. Te voy a decir cómo funciona, cómo te quedes con algunos tips que puedas utilizar en tu día a día y te sea mucho más llevadero alguna situación y puedas actuar de una manera más efectiva. Bueno, a diferencia del coeficiente intelectual, con ese nacemos, y aunque hay estudios recientes que dicen que se puede incrementar un poquito, normalmente no es tan significativo lo que se puede aumentar. Y entonces, con ese nacemos y con ese morimos. Bueno, si la persona se somete a drogas o durante periodos prolongados, ni siquiera con ese morimos. Tenemos muchísimo menos en el consumo de drogas. Pero el coeficiente emocional, la buena noticia es que ese sí lo podemos incrementar. Podemos aprender nuevas formas de responder y obtener mucho mejor resultado. Tenemos nosotros integrado en nuestra estructura un sistema límbico, que límbico quiere decir anillos, que está en nuestro cerebro. Y bueno, esta parte de nuestro cerebro se encarga o nos ha servido para sobrevivir. La respuesta es inmediata. Cuando había un peligro anteriormente y actualmente, no tenemos, sería como confuso o peligroso que nos detuviéramos de, ¿tendré que huir o tendré que responder? Y en ese preguntarte si corres o no, ya te atropellaron, ya te mordió un perro o ya tuviste un accidente mayor. Entonces este sistema límbico permite que reaccionemos inmediatamente y nos quitemos del peligro o nos defendamos. Aquí la situación es que hay situaciones, perdón el pleonasmo, pero hay momentos en donde el peligro no es real, es imaginario y nosotros lo interpretamos internamente como real y entra esa reacción. Y la reacción puede ser de dos tipos, o huimos o atacamos. Y entonces, supongamos que yo escuché algo de alguien que me hizo sentir lastimada, nuestro sistema límbico o mi sistema límbico responde reaccionando y defendiéndome, a lo mejor con una palabra que contraataque. Me pudo haber dicho, es que lo hiciste mal esta parte, entonces sentí una amenaza pero tú haces mal lo otro y entonces se vuelve una pelea. ¿En qué momento o de qué forma lo vamos a manejar? A lo largo de estos minutos te voy a explicar algunas estrategias que te van a servir para ello. Bueno, primero quiero comentarte que antes de los pensamientos hubo emociones, entonces las emociones son mucho más primitivas porque es la que nos permite responder más rápido a algo. Ante esta situación, no sé si alguna vez han escuchado el secuestro de la amígdala. La amígdala es una pequeña parte de la anatomía que tenemos en nuestro cerebro y es la que decide reaccionar ante lo que percibimos como peligro. Cuando se habla de un secuestro de la amígdala, quiere decir que esa parte toma el control de todos nosotros y reacciona. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que hubo un secuestro de la amígdala? Hay tres situaciones que se presentan. La primera es que hay una emoción repentina y rápida. Inmediatamente tengo miedo, inmediatamente estoy enojado y eso es rapidísimo, o sea, no va acrecentándose la emoción, sino es inmediato. Es muy fuerte, esa es la segunda característica, es una emoción muy fuerte, muy intensa. Y la tercera, cuando uno se calma, y se da cuenta o piensa un poquito de qué pasó, nos damos cuenta que dijimos o hicimos algo inapropiado. Y es como, ¿por qué dije eso? ¿O por qué respondí de esa manera? ¿Por qué le pegué? ¿Por qué le contesté así? Entonces esas son las tres características que nos hablan de que hubo un secuestro de la amígdala. La amígdala tiene una respuesta muy infantil, muy primitiva. Y ante esto, siempre se ha estudiado nuestra conducta desde hace muchos años y Aristóteles tiene una frase buenísima que, a pesar de que tiene tantos años, aún no hemos logrado perfeccionarla. El problema no es que nos enfademos, todos nos enfadamos, todos nos exaltamos en algún momento, pero la perfección o lo idóneo sería que sepamos no solo que nos enfadamos, sino cualquiera puede enfadarse, pero enfadarse con la persona adecuada, de la manera adecuada, en el momento adecuado, por el motivo adecuado y de la manera adecuada no es fácil. O sea, eso lo dijo Aristóteles hace muchísimos años y aún hoy en día
de repente nos enfadamos, no de la manera adecuada, sino siendo agresivos con otros. A veces no es en el momento adecuado. A veces lo hacemos por motivos totalmente inadecuados y, bueno, de la peor manera. Entonces, si lográramos esta parte que decía Aristóteles, la historia sería totalmente diferente. Para esto, la inteligencia emocional propone ciertas habilidades y la primera de ellas es la autoconciencia, es darnos cuenta qué emoción estamos percibiendo y cómo le estamos proyectando al otro. La segunda habilidad es el control de las emociones. Es cierto, la emoción no la podemos controlar, pero la conducta de la emoción sí, y es ahí donde tenemos que aprenderlo. La motivación es la tercera habilidad, que me motiva a decidir reaccionar o responder de cierta manera. Otra habilidad de la inteligencia emocional es la empatía. Si yo logro tener empatía a la necesidad del otro, a su propuesta, a su argumento, mi respuesta será muy diferente. Y la quinta son las relaciones personales o interpersonales, personales o interpersonales. ¿Qué tanto soy hábil para relacionarme con otros? Eso también es una habilidad que podemos determinar. Entre un optimista y un pesimista, mucho tiene que ver con lo que tú te estás diciendo o con lo que esa persona se está diciendo a sí mismo. Generalmente un optimista pone la situación en las circunstancias, ¿no? O sea, en esta ocasión tuve un error, entonces voy a trabajar en ello para mejorar y para cambiar esta realidad. O sea, pone afuera. Y lo que se dice el pesimista es, este error fue por algo que yo hice mal, entonces yo estoy mal en esto. Entonces, eso que nos decimos hace un gran cambio. O lo ponemos externo, que lo podemos manejar, o lo atribuimos a características de nuestra personalidad que nos pueden hacer creer que somos no hábiles, no adecuados o sin herramientas para solucionar un problema. Otras situaciones importantes es que hay 3 ventanas para que las cosas sean diferentes. ¿Cuáles son esas ventanas para mejorar las emociones? La primera, hacer algo que cambia mi realidad. No me está gustando cómo me siento en este lugar, pero entonces, ¿qué puedo hacer para cambiar la realidad que estoy viviendo ahorita? Será la forma de trabajo, será la forma como me comparto emocionalmente con los otros, cómo interactúo, simplemente el lugar no está siendo adecuado. O sea, si puedo modificar algo de esta realidad, ya tengo un punto a favor. 2, cambiar la forma en que percibo las cosas. Como yo percibo las cosas es crucial en si incremento un problema o veo la posibilidad de resolverlo. Si yo estoy percibiendo que mi jefe me está tratando mal por lo que yo me estoy imaginando, entonces mi respuesta o mi conducta va a ser así. Es que él la trae contra mí y entonces no valora lo que yo estoy haciendo y mi actitud será de alguien muy resentido ante la empresa, ante la persona. Si yo cambio esa percepción y digo, bueno, me estoy imaginando que puede ser eso, pero no me consta, no tengo los elementos, es más, ni siquiera he hablado con él para ver qué puede ser lo que está pasando y tengo la oportunidad de aclararlo, ya mi percepción va a ser diferente. Ok, ha estado molesto o ha estado irritable por tal situación que es ajena a mí. Entonces no tengo que atribuirme eso y mi conducta podrá ser cotidiana, como siempre ha sido, sin imaginarme que es porque le caigo mal o porque no está a gusto con lo que estoy haciendo. Y 3, manejar la forma en que cómo mi cuerpo y mis emociones responden a esa tensión. Normalmente cuando estamos preocupados o enojados, nuestra respiración, nuestra percepción está alterada. Entonces, si no puedo cambiar la realidad que tengo, si no puedo cambiar la percepción que tengo, al menos sí puedo cambiar el cómo me estoy sintiendo yo. A ver, puedo utilizar estrategias como la meditación, otras personas usan la oración, otras personas simplemente la respiración. Hay otras personas que el ejercicio les ayuda, pero eso lo que consigue es que puedas estar más tranquilo para percibir las cosas diferente. Entonces empiezas a cuidarte a ti, a tratarte a ti. Bueno, esas son las 3 ventanas para mejorar. Cuando hay una queja,
de otra persona o de nosotros, lo que buscamos es ser comprendido. Entonces, si llega alguien a quejarse con nosotros, puede que si estamos en un mal momento, respondamos con ataque. O sea, te estás quejando de mí, entonces yo también tengo que quejarme cosas de ti. Tú tampoco eres tan perfecta o tan perfecto y ahora va la mía. Sin embargo, si hacemos un alto y escuchamos la queja antes de responder lo que queramos responder, veamos cuál es la necesidad atrás de la queja. Normalmente ante una queja hay una necesidad de fondo. Puede ser que algo entendió mal o perciba que hay una injusticia y ahí podríamos aclarar las cosas antes de iniciar una pelea defendiéndonos. Y eso lo vamos a lograr escuchando. Cuando nos sentimos atacados o que alguien nos está reclamando algo, tendemos a responder muchas veces de dos formas. Una, con excusas de, ay, no he entregado esto porque se me atravesó tal cosa, o nos sacan de nuestras casillas y no sabemos qué responder en ese momento y contestamos lo que se nos ocurrió. O viene el contraataque. Entonces, si nos damos un momento para escuchar la necesidad del otro, podemos responder más efectivamente. Si contraatacamos, pasan otras dos cosas. La segunda etapa, se empieza a subir el volumen, pero hay una actitud de desprecio o de incomodidad. Así como, me está hablando mal, así, a que ahora va la mía, ¿no? Y ahora mi tono va a ser mucho más fuerte y mucho más agresivo. Vamos a ver quién gana más. Y se vuelve una lucha de egos, y en una lucha de egos nadie gana. El ego de cada uno piensa que es el mejor, entonces ahí no se puede ganar. Y la tercera fase de cuando nos sentimos atacados y que ya hablamos con más desprecio o más coraje, es el mutismo total. Así, no voy a hablarte, o sea, ni caso tiene hablarte porque ni me entiendes, ni quieres entender. Entonces viene ese mutismo. Fingimos no escuchar o decidimos no escuchar. Entonces ahí se acaba la comunicación. ¿Cómo podemos manejar la emoción? Aquí en este libro de inteligencia emocional, Daniel Goleman dice que escuchó que en una escuela donde él estaba investigando manejaban un semáforo y que decía que si se iban a meter en problemas que revisaran el semáforo, y el semáforo decía que el rojo era símbolo de detenerse, de controlar los impulsos. Cuando estemos alterados y podamos hacer algo que nos metiera en problemas, recordemos la luz roja, que significa detente, cálmate antes de meterte en problemas. Y detenerse es igual al control del impulso. Es decir, la emoción, esa, como les decía hace un momento, la emoción no se controla. Sentimos el enojo, sentimos la frustración, esa emoción no se controla, pero la conducta que optamos por tener ante esa emoción, esa sí la vamos a controlar, y es ahí donde vamos a utilizar el color rojo, que es cálmate. ¿Cálmate para qué? Para manejar los sentimientos y pensar antes de actuar. Si no pensamos antes de actuar, es ese secuestro de la amígdala que les comentaba, que va a responder contraatacando o huyendo, y esa no es una respuesta adecuada. Entonces vamos a darnos un momento para pensar, respirar, y ahora sí que ya la amígdala no sea la que controle, sino nuestro cerebro racional tome una mejor decisión. Uno, no, como les digo, no puede controlar lo que siente, ni cuándo lo va a sentir, ni cuán fuerte será, pero sí hay una opción de cómo voy a decidir reaccionar una vez que decida cómo voy a, cómo lo siento en mí y cómo quiero responder. Es el primer color, el rojo. Después el amarillo es piensa en todas las cosas que puedes hacer y cuáles son las consecuencias. Ya en el amarillo, ya que respiramos un poquito, a ver, podrá decirle esto a él, pero si le digo eso, ¿qué va a pasar? Podría no decirle nada y fingir que no pasó, pero si hago esto, ¿qué podría pasar? Entonces en el amarillo es ver todas las posibilidades, desde la más loca que se nos ocurra hasta la más prudente. Y el color verde es elegir de todas esas opciones que vimos en el amarillo, cuál es la mejor opción y probarla. Ya es luz verde para decidir cómo actuar. Bueno, a lo mejor eso puede funcionar en adolescentes, no, también en adultos puede funcionar ese semáforo. Y si soy adulto, ¿cómo mejoro? ¿Cómo serían como mis herramientas para mejorar? Bueno, la primera, si optáramos por 5 herramientas, la primera sería observarme al principio.
cómo me descontrolo, qué tipo de cosas me provocan. Y una vez que tengo conciencia de ello, tengo más opción de ver qué puedo hacer. Si ni siquiera tengo conciencia de qué me enoja y de cómo me pongo cuando me enojo, tengo menos herramientas para poder hacer un plan de acción. 2. Tengo que encontrar un modelo. ¿Quién de las personas que conozco puede manejar más adecuadamente su enojo, su frustración? Y ese será mi modelo de actuación. 3. Tengo que notar señales en mi cuerpo que me digan cuándo está aumentando la furia. O sea, cuando ya mi respiración se corta, cuando ya empiezo a subir el tono de voz, cuando me doy cuenta que empiezo a golpear cosas. Cada uno tendrá su modelo, pero tienen que tener claro, tener claro cuál es la intensidad que va avanzando en ti para que puedas en ese momento detenerte. 4. ¿Qué es la más importante? Una vez que me di cuenta que estoy subiendo, que estoy alimentando una emoción negativa, tengo que hacer un cortocircuito de ello, un cortocircuito al secuestro emocional y darme la oportunidad entonces de ver otras opciones. ¿Cómo le hago un cortocircuito? Con el tiempo. O sea, si yo me doy un momento más para calmarme y pensar las cosas, ya no le estoy dando el control al sistema límbico. Ya les digo, lo pasamos a nuestra corteza, donde puede ser más pensante, nuestra corteza cerebral, y entonces vamos a ver más posibilidades. Pero eso lo vamos a lograr con el tiempo. ¿Y cómo logro ese tiempo? De verdad, el cuenta hasta 10 y respira profundamente es una opción. El caminar, el procurarte algo que te distraiga en ese momento para que vuelvas a tener control y luego retomes más tranquilamente el tema. Y bueno, el punto 5 ya es repetir los pasos en cada oportunidad. Sin fallas y bueno, en ocasiones posiblemente el sistema límbico sea el que tome el control y tendremos que perdonarnos por haberla regado, por haber actuado mal, por haber lastimado a alguien. Y en ese perdonarnos implica darnos la oportunidad a la siguiente vez de volverlo a intentar. Esto, como les decía, que se puede modelar, se puede acrecentar a diferencia de la inteligencia intelectual. Esta inteligencia emocional sí se puede mejorar, pero con la práctica tenemos que practicarlo, tomar conciencia, ver posibilidades, darnos tiempo y decidir las mejores opciones. Si de repente no se nos ocurren mejores opciones, entonces buscamos tutoriales, buscamos gente de confianza que sí lo logra, buscamos personas propositivas que a lo mejor sí tienen la habilidad para manejarlo y entonces optamos por dar respuestas más eficientes, más empáticas, donde buscamos un ganar-ganar. Resuelvo tu necesidad, yo también resuelvo mi necesidad y doy una propuesta. Pero eso se logra con la práctica. Entonces, ojalá lo puedas hacer desde la primera vez, pero si no, haz tu resumen, inténtalo. Digo, estas situaciones se presentan todos los días, así que todos los días tendrás oportunidad de practicarlo con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tu pareja, en infinidad de situaciones. Ponlo en práctica y ya me dices cómo te va. Que tengas buena tarde, espero que te sirvan los tips. Hasta luego.